Pues hemos pasado del no entienden que no entienden al no ven que no ven y no oyen que no escuchan. ¿A qué me refiero? Pues sí, a que luego de un momento de pasmo, de shock, de frustración, pues ya hubo finalmente las primeras reacciones de los que algún día, o más bien un día, el presidente López Obrador llamó moralmente derrotados y que son justamente los pensadores de la oposición que reinterpretan el voto hacia Morena y vuelven a cometer los mismos errores y lugares comunes que les caracterizan. Primero, el de que quien decidió la elección es un comprado, es un vendido, es un abyecto, es un voto que vale menos que el mío, porque nosotros somos la gente culta y ellos son los ignorantes, porque nosotros somos los guapos y ellos son los feos, porque ya saben, seguimos divididos en estos conceptos extraños entre el fifí, es decir, finoli, bello y educado, y el chairo, que sería corriente, rupestre, ordinario y, perdónenme la expresión, pobre, porque hemos visto manifestaciones que van hasta este tipo de tweets y de publicaciones donde se descalifica completamente el voto de más de la mitad de quienes asistieron a las urnas. Si lo interpretamos, estaríamos hablando de la mitad de la población. Entonces, estamos en un país donde existe un 27%, uno de cada tres, que se sienten más que el resto de la población, que sienten que sus derechos valen más, que fueron a una mejor escuela, que son la gente del privilegio, y pues obviamente se les notan todos los prejuicios. Y ante la frustración ya empezó a emerger la necesidad de cuestionar el resultado. Que ojo, en las democracias siempre se puede pedir la revisión del voto. De hecho, el día de mañana empiezan los conteos con los paquetes que sean cuestionados van a ser abiertos y debe de contarse voto por voto. La palabra, de hecho, voto por voto, surge de una elección, la del 2006, oigan, pero con una pequeña diferencia, una pequeña, gigante diferencia, hablando en dimensiones del voto. La del 2006 fue cuestionada con un 0.53%, si bien recuerdo, de los votos. Es decir, ahí, aunque era muy poquito y eran cientos de miles de votos, pues podías cuestionarte. Aquí estamos hablando de más de 15 millones de votos de diferencia, pero se quiere revisar y en democracia se tiene que revisar. Aunque para llegar a ese punto, volvimos al patrón de Xochitl. Es que de verdad sí parezco encajosa. Pero ¿se acuerdan que ella un día sí estaba con los adultos mayores y otro día que había que hacer focalizado en la entrega y que un día te quitaban tus apoyos económicos y al otro día mejor todo se quedaba? Bueno, pues lo mismo pasó. A las 7 de la noche ella triunfaba y ya había ganado. Quién sabe, igual inspirada en la encuesta de Massive Caller, que como ya vimos fue el más grande fraude de estas elecciones. El fraude electoral fue Massive Caller y las encuestas, pero bueno, de eso les voy a hablar mañana. Volvamos a nuestro tema. A las 7 ella triunfaba. Ya por ahí más noche, a la mitad de la noche, cuando Claudia Sheinbaum sale a decir que ganó después de que Tadei da a conocer el conteo, pues nos enteramos que recibió la llamada telefónica de Xochitl Gálvez reconociendo su derrota. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Y luego ella misma dijo: soy demócrata, he reconocido la derrota. Hoy en nuestro país se vivió una jornada cívica durante la cual las y los mexicanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto
que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Derrota. Pero al día siguiente empezaron estos tweets a decir, ¿sabían qué? Sí, pero no. Pierdo, pero no quiero perder tan horriblemente o quiero quejarme de cómo perdí. Porque claro, hay que empezar a encontrar los culpables de semejante pésima candidatura y pésima campaña. Y no es que vaya a salir Max Cortázar a decir soy un imbécil, ¿verdad? Ni tampoco que los líderes de los partidos digan somos la peor marca de la historia y hundimos a nuestra candidata. No, ¿cómo vamos a hacer eso? No. La culpa se tiene en el Palacio Nacional. Ahora, yo me pregunto, si esa gente que dicen que son tan estúpidos y tan vendidos, que son los votantes que obtuvo Morena, y manipulables, obviamente, votaron comprados, entonces, por 500 pesitos dieron su voto, entonces, ¿en qué pudo influir o no una mañanera si no usaron el cerebro? Ah, no, pero bueno, sí. Entonces, por ahí va a empezar la impugnación. Y fíjense ustedes, las grandes voces de lo que ya no existe, que es el PRD, que está perdiendo el registro, pues obvio, oigan, decía Jan González, vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Y a Costa Naranjo, que le gusta tanto el whisky, ay no, imagínense ustedes, necesita impugnar. El próximo miércoles inician los cómputos en los 300 distritos de todo el país. En esos cómputos se van a cotejar las actas que se levantaron en cada una de todas las casillas, de las 170 y tantos mil casillas en el país, con los resultados del PREP. Y donde estos no coincidan, se van a poder hacer las acciones legales y jurídicas para verificar que los votos sean exactamente los que se llegaron al proceso electoral. Les pido por favor, porque hemos recibido muchas solicitudes, de que tengan todos ustedes sus actas, las sábanas que levantaron afuera de las casillas, y acudan con los representantes de los partidos políticos de nuestra coalición a cada uno de los... Y pues sí, también hay que agregar que antes de que ofrezcan su renuncia, Marco Cortés ya dijo que me dio igual y sí se va, pero que porque es el mecanismo. No vayan a creer que porque él es un ineficiente incapaz de ganar cualquier candidatura, ¿verdad? Y Alito Moreno, ay Dios mío, tampoco quiere ofrecer su cabeza. Es que ellos están muy concentrados. Ellos sí ganaron, porque se pusieron en las listas. Pero bueno, ellos no ven en ellos el error. El error es de la gente estúpida, de la gente ignorante, de la gente que dio su voto. Ahora, se les olvida que eso es la democracia. En la democracia, la gente vota. En la democracia, las mayorías deciden el futuro del país. Y ahora este futuro no les gusta porque los grandes demócratas, los que defendían al INE, los que marcharon también por la justicia en la Suprema Corte, los que marchan por todas estas autonomías, el día de hoy tienen que cuestionar estas instituciones porque no están conformes. Es decir, seguimos en la democracia sin demócratas y tan es así que hemos visto larguísimos tweets de personajes como Luis Carlos Ugalde, que fue consejero del INE más cuestionado jamás de la historia, justo por ese 56, y que casualmente piensa igualito que Felipe Calderón. ¿No les da gracia? Ay, a mí sí. Y que seguramente cree que esto es un megafraude, sobre todo, fíjense ustedes, porque su exesposa, ay sí, la que era justamente su esposa, que trabajaba con Felipe Calderón en la campaña y a la que le revelaron unos mails pidiéndole dinero a Bimbo y a no sé qué tanta gente. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ella, doña Lío, pues perdió su alcaldía y está afectadísima. Oigan, ustedes saben lo que es haber gastado tanto dinero en campaña negra, en buscarle a López Casarín el uniforme de preso, acusarlo de que era un exconvicto y perder. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿y no será que lo que vimos es que no se puede ganar de manera tan puerca?
lo que perdió. Es decir, la gente no respondió favorablemente a campañas tan negras, a insultos tan terribles, a adjetivos que lo único que hacían era polarizar, diciendo a ellos que ellos no son los polarizantes. Me refiero a los hashtags, a los bots. Se gana con votos, no con bots. A los hashtags de narcopresidenta, a los hashtags de narcocandidata, a los hashtags y toda esta campaña de lodo, que no dio resultados como en el 2006. Y justo estos personajes que se favorecieron del peligro para México, y sí, hablo de Luis Carlos Ugalde, hablo de Felipe Calderón, ay, véanlo cómo está desatado en las redes, todos estos que antes defendían, aunque sea ganar con un voto, el día de hoy creen que más de 15 millones de votos tienen que ser cuestionados. Y 15 millones porque hablo de la diferencia, del diferencial de votos, porque tenemos el día de hoy una presidenta electa que ganó, hasta que lo confirme el INE, obviamente hay que ser institucional, pero que parece haber obtenido más votos que jamás en la historia de nuestro país. 35 millones de votos. De ese tamaño, la voluntad de la población. Y de ese tamaño, entonces, la falta de respeto de cuestionar la voluntad. Y también la falta de respeto al decir que quienes votan son unos verdaderos tontos. Porque, ojo, están queriendo decir que la población de menor ingreso es incapaz de darse cuenta de lo que le ocurre. Y se les olvida un cachito de la realidad. ¿De qué cachito de realidad hablo? Bueno, de que una persona es capaz de percibir si antes no tenía un ingreso en la bolsa o le angustiaba salir adelante para poder comer al día siguiente, y que hoy, cuando uno ve los datos de pobreza, te das cuenta que decreció después de más de 16 años el rango de personas que se les puede llamar que están debajo de la línea de pobreza. También hemos visto que hubo un aumento sustancial que decían que era imposible, justamente los que hoy dicen, es que fraude, bola de vendidos, ustedes cómo se atreven. Bueno, ellos no habían hecho nada por cambiar las condiciones laborales de quienes tenían el salario mínimo o que vivían en condiciones laborales negativas. En estos 6 años vimos que las condiciones de pobreza laboral descendieron bastante, es decir, que las personas empezaron a tener un poquito más de dignidad en el trabajo, y también que el salario mínimo podía aumentarse sin que hubiera completa inflación. Es decir, los argumentos de esos gobiernos, por llamarlos de alguna forma, la ideología panista, que es más hacia la derecha, que decía que mejorarle el salario o meter la mano un poquito en el mercado iba a arruinar las condiciones macroeconómicas, se equivocaron completamente, tan completamente, que seguimos teniendo un tipo de cambio ahorita, que se habla de que se desestabilizaron los mercados, que sigue siendo mucho mejor a como la recibió al inicio de sexenio el presidente López Obrador. En fin, yo no quiero hacer una apología de las acciones de este gobierno, porque ha tenido brutales hierros y no todo ha sido perfecto. Es más, está lejos de lo perfecto. Pero tampoco voy a dejar de reconocer lo que es la voluntad de la gente. Es decir, no es la democracia que elegimos, es la democracia que hay, son las decisiones de las mayorías. Y hay veces que te encuentras en esa mayoría, hay veces que no te encuentras en esa mayoría. Pero ser demócrata es comprender que los destinos de un país los determina, pues sí, la gente a través de su voto. Y si no coincide con el tuyo, te aguantas, y te aguantas sabiendo que tienes derechos.
porque sigue siendo representado en las cámaras y seguirá siendo representado pues a través de la oposición. Lo que tendríamos que hoy estar pidiendo es una mucho mejor oposición para sentirnos mejor representadas todas las minorías. La oposición que tenemos hoy es una que se acomoda en pluris, es una que no respeta al votante y es una que usa la democracia a conveniencia, que en el fondo no está convencida de que las mayorías deciden, o hablando ya hasta en términos a la López Obrador, que es el pueblo el que decide. No puedes decir que respetas la voz popular si eres incapaz de respetar a las mayorías. Y sobre todo no ven que siempre caen en su misma trampa. ¿A qué me refiero? Pues que los cuquea el presidente para que se sigan exhibiendo. Mal por el presidente, por andarle poniendo adjetivos a quienes votan también del otro lado. ¿El qué va a saber? A ver, pero bueno, los cuquea, reaccionan y sacan peor el cobre. Vivir en una burbuja. Por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo. Todavía no lo internalizan. Están como pasmados, sorprendidos. No esperaban eso. A ver, permíteme. No esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México. Solamente concluir diciendo, somos una gran nación, somos una democracia y el día de hoy en esta democracia se ha decidido pues darle la presidencia a una mujer, a una científica. Se decidió también, y ni modo, hay que respetarlo, darle una mayoría en el Congreso a los partidos Morena, PT y Partido Verde, con todo lo que me cae gordo el Partido Verde. ¿Sí vieron el video que les di ayer? ¡Oh, desgraciado! Bueno. Soy una verga, cabrón, no mames. No mames, cabrón. Bueno, a ver, el otro. No, ya lo sé, pero no. Y eso es lo que se decidió, así como en el 2000 se decidió darle la oportunidad, por ejemplo, a Vicente Fox de gobernar, y se le dio esa oportunidad, pero atado a un Congreso. Yo nada más quiero recordar para que vean cómo les gusta cambiar los argumentos. En ese momento llegó Fox y llegó con un Congreso dividido. Y casi todos los panistas que vieron que se canceló el bono democrático porque Fox no fue lo que se prometió y porque no se logró lo que dijeron que se iba a lograr con Fox, y México con el gobierno del cambio no cambió. ¿Qué es lo que siempre argumentaban ellos? Decían, es que Fox tuvo un Congreso que estuvo en su contra, no le dejaban pasar nada, lo ataron de manos y por eso no funcionó el cambio. Bueno, ahora, en esta ocasión, por el voto de la mayoría, se decidió que se quedaba este actual gobierno y que además le iban a dar un voto de confianza para que pueda actuar como quiera los primeros 3 años la presidenta electa, a diferencia de lo que pasó con Fox. Pues los primeros que tendrían que celebrar esto son los que decían que Fox no pudo dar resultados justo porque lo ataron de manos. Ahora tenemos a un gobierno que no va a estar atado de manos. Veamos qué es lo que pasa con los resultados. Yo no voy a decir que le vaya a ir excelente o que no le vaya a ir excelente. La verdad es que no soy profeta y no sé. Lo que me tiene cansada es la incongruencia, que un día es una cosa y el otro día es la otra cosa. Quizás ya se quedaron muy acostumbrados
asochilearla. Es decir, andarse con el viento, siempre inventándose una postura y acomodándose. La forma acomoditicia de ser oposición.